hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza es solamente tuya, Señor. Aquí damos gloria y honor a tu nombre. Y una vez más, estamos aquí con gratitud, oh Dios, porque has sido bueno, porque nos has permitido tener un día más en bendición y poder llegar hasta este lugar para seguir dando gloria a tu nombre y para ser bendecidos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, y gracias por tu palabra que has traído hoy para nosotros, para nuestro refrigerio, para nuestro crecimiento, para que nosotros sigamos avanzando, para que sigamos siendo formados e instruidos por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender. Danos hoy sabiduría y discernimiento una vez más, para poder comprender tu palabra y sobre todo para salir de este lugar con un anhelo y con un deseo ferviente de ponerla en práctica en nuestra vida. Que nuestros oídos estén atentos, Señor. Que ignoremos el hombre y que atendamos al Dios vivo que habla. Por favor, Señor, ayúdanos. Reprende toda artimaña que el maligno quiera traer. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a poder prestar atención, a tener temor y reverencia delante de tu palabra. Todo esto te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos. Verdaderamente hemos hablado ya algunas cosas de este pasaje y le habíamos dicho en los primeros versículos, en los primeros 10 versículos que ya hemos analizado, que ya hemos visto de este pasaje. Resumiendo, al Señor Jesucristo lo seguían grandes multitudes, pero estas multitudes lo seguían con intereses no muy apropiados. Ellos lo seguían solo por un interés de que Él cubriera sus necesidades pasajeras y momentáneas. Ellos solamente buscaban lo físico y lo terrenal, pero no lo veían a Él como el Salvador que vino a perdonar sus pecados y a librarlos de la esclavitud. Vemos al Señor Jesucristo reunido con grandes multitudes. Vemos que lo seguían porque, dice la Escritura, porque había sanado a muchos. Esa era la razón por la cual ellos estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y estábamos diciendo que asimismo en la iglesia hay muchas personas que vienen y están siguiendo al Señor Jesucristo con motivaciones erradas, con motivaciones que no son apropiadas. Ahora, habíamos dejado, o más bien estuvimos hablando y explicamos algo en relación a una pregunta. Y habíamos dicho que era ilógica la pregunta, pero era necesaria la pregunta, ¿sí? Y era si te atrae Jesús. Y obviamente pues es ilógico que yo diga o pregunte si te atrae Jesús, porque usted podría decir, y entonces yo por qué estoy aquí si no me atrayera a Él. Pero la pregunta en sí, la siguiente y la más evidente era, ¿qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Qué cosa es lo que te atrae de Él? Y es sumamente importante entender eso, porque muchas veces estamos en la iglesia atraídos por la religión, estamos atraídos simplemente por la denominación, estamos atraídos porque hacemos parte de un ministerio, pero no nos ponemos a pensar si Jesús nos atrae. ¿Y qué es lo que nos atrae de Él? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Por qué nos seguimos? Y dijimos que si alguno viene a la iglesia y lo está siguiendo porque el Señor le quite las drogas, porque el Señor soluciona un problema económico, porque el Señor le quite algún pecado de encima, lo está siguiendo con una motivación incorrecta. Porque la motivación correcta de seguir al Señor Jesucristo es venir buscando que Él perdone nuestros pecados, que Él nos dé salvación, que Él nos lave de toda esa contaminación y que nos conceda la promesa, la bendición de la vida eterna. Y si no es por ello que estamos viniendo a la iglesia, perdemos el tiempo.
estamos siguiendo al Señor con una motivación completamente equivocada. Y dijimos que el Señor no nos llamó simplemente para que nos acomodemos en la iglesia. El Señor nos llamó y nos dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero es muy particular lo que vemos acá. ¿Por qué? Pues porque de repente nuevamente cambia la escena y hace un cambio muy notable inmediatamente aquí. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor sabía que no era con las multitudes que Él iba a transformar al mundo, porque las multitudes lo seguían por motivaciones incorrectas. El Señor tenía otro plan, y antes de que miremos ese plan, vamos a mirar qué es lo que el Señor nos está diciendo en los versículos 11 y 12. Y dentro de toda esa multitud, usted y yo vemos algo. Dentro de toda esa multitud habían personas endemoniadas. Y uno dice: bueno, ¿y qué estaban haciendo allí? Y seguían al Señor Jesucristo. Dice versículo 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, dice, les reprendía mucho para que no le descubriesen. Endemoniados estaban allí. De repente esos endemoniados vienen y empiezan a proclamar y a gritar y a exclamar que Él era el Señor, que Él era el Hijo de Dios. Miren, estos demonios reconocían al Señor como aquel que ellos adoraban en el cielo antes de venirse en rebeldía con Satanás. Ellos lo vieron e inmediatamente lo reconocieron como aquel al que ellos adoraban antes de unirse en rebeldía con Satanás en contra de Dios. Y el texto nos dice que se postraban delante de él y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Oiga, ellos sabían quién era. Los demonios tenían más conocimiento de Dios que muchos cristianos hoy, que dicen que lo conocen. Ellos sabían qué autoridad tenía el Señor. Ellos conocían mejor al Señor incluso que los fariseos, que decían que eran los ilustrados, los sabios y los conocedores de toda la ley en todo el pueblo. Pero ahora el Señor les dice: ustedes saben quién soy yo, muy bien, y ustedes saben que yo tengo autoridad sobre ustedes. Ahora, como saben que tengo autoridad sobre ustedes, cállense la boca, no lo digan, no hablen. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué el Señor les impide que hablen? ¿Por qué el Señor los mandó a callar? ¿Acaso no era bueno que ellos proclamaran que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios? ¿Por qué entonces el Señor les dice que se callen? ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de los demonios, ellos no tienen ninguna intención en que la gente, en que los hombres conozcan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas, como el Dios encarnado. Ellos lo que querían era que la gente hiciera algún tipo de conexión con el Señor Jesucristo y que dijeran: bueno, estos tienen como que ver algo en uno con el otro, como que hay una afinidad aquí entre ellos. ¿Con qué propósito? Para después poder desacreditar al Señor Jesucristo. Yo le voy a ser sincero: cuando un demonio habla bien de uno como cristiano, algo hay ahí mal. Hay un problema, porque jamás los demonios tienen por qué hablar bien de nosotros. Porque un cristiano consagrado delante del Señor, que viva para su gloria, es un enemigo aférrimo de los demonios. Y que un demonio hable bien de uno, algo anda mal allí. A causa de eso es que usted y yo vemos más adelante en el versículo 22 cómo los mismos fariseos dicen que el Señor Jesucristo tenía a Belzebú.
¿Qué era lo que ellos estaban diciendo? Que el Señor Jesucristo venía de parte del diablo y no de parte de Dios. Imagínense, por eso Él nos mandó a callar. ¿Quién es Belcebú? El príncipe de los demonios. Y decían que el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios por el espíritu de los demonios. ¿Se imagina la ignorancia de los fariseos? ¿Sí lo puede notar? ¿Qué táctica más genial la que se inventaron los demonios? Los demonios aquí están diciendo: oh sí, tú eres el Hijo de Dios, como si hubiera una buena relación entre ellos. Somos amigos, somos compañeros, Señor, hágale, nosotros le vamos a dar publicidad. Y el Señor Jesucristo lo que menos necesitaba era publicidad de los demonios. Para nada. Él no necesitaba que los demonios le dieran publicidad. ¿Saben lo que esto enseña? Hay una tremenda enseñanza para nosotros hoy. Significa que el mensaje que una persona trae debe ser similar con aquel que trae el mensaje. Tiene que haber una relación entre el mensaje que traigo con el mensajero que lo trae. ¿Cómo así? Muy sencillo. ¿Cuántas personas se paran a hablar de Cristo? ¿Cuántas personas hablan del Señor? ¿Cuántas personas vienen y le enseñan y predican y dicen y hablan? Pero todo lo que predican, ellos lo viven al contrario. Predican y predican una cosa, pero viven otra. Entonces, ¿cómo es posible que yo traiga un mensaje y el mensaje que yo traigo es completamente diferente al mensajero? Entonces yo me paro aquí, les predico a ustedes, les hablo de santidad, les muestro a Cristo, les digo que Él es bueno, que Él cambia, que Él transforma, que Él hace nueva todas las cosas, y yo sigo siendo el mismo. No hay una relación entre el mensaje y el mensajero. Yo no puedo pretender decir que soy cristiano y peleo con la gente. Yo no puedo decir que soy cristiano y amenazo a la gente. Yo no puedo hablar de Cristo, hablar de amor, hablar de misericordia y estar en disputas y en discusiones con las personas. No puedo, eso es pecado. ¿Qué clase de cristiano soy entonces? No hay una relación entre yo predicar bonito y vivir contrario a lo que predico. ¿Cuántos hablan de responsabilidad, de entrega, de consagración y ellos mismos son irresponsables? ¿Cuántos le dicen puntualidad, dedicación y son los más impuntuales y los menos dedicados? No hay una relación entre el mensaje y el mensajero. Tenemos que tener cuidado con esto. Si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros predicamos de Cristo, tenemos que vivir conforme al mensaje que predicamos de Él. No podemos pretender decirle a las personas quién es Cristo si ellos van a mirarnos a nosotros. Si eso que decimos, nosotros lo mostramos con nuestra vivencia, con nuestra actitud, con nuestras palabras. Eso lo tenemos que mirar nosotros. ¿Cuál es uno de los más grandes tropiezos para los incrédulos? Eso, el mal testimonio de los cristianos. Que hablan mucho, dicen mucho, pero no hacen nada. Hablan y hablan y hablan y su comportamiento es completamente contrario a lo que predican. No muestran al Señor Jesucristo en sus vidas. Sus vidas son completamente contrarias a la vida de Cristo. Están viviendo completamente contrario al Evangelio que predican. Hablan de una cosa, viven otra. Es tremendo. En una ocasión, un pastor muy reconocido, un evangelista, iba en un avión. Y en el avión había un hombre fastidiando, molestó a todo el mundo, hablaba mal, era altanero con todos en el avión, no se lo aguantaron. Y en algún momento este evangelista se le presenta a este hombre y le dice: ¡ay, usted es el gran evangelista! Sí. ¡Ay, qué bueno, yo también soy cristiano! A lo que este evangelista le dijo: no se lo digas a nadie. Porque el testimonio era tan pésimo, era preferible que no dijera que era cristiano.
Porque estaba deteriorando la imagen de Cristo con su grosería, con su altanería, con sus palabras. Un montón de cristianos que dicen y hablan y se muestran como muy santos en la iglesia, que dicen ser amantes del Señor, que dicen ser seguidores de Cristo, y lo único que son aquellos que pelean y discuten con toda la gente, con los inconversos y aún con los cristianos. ¿Dónde está mostrando a Cristo ahí? No hay un cristianismo genuino en eso. No estoy diciendo que todo el mundo nos debe amar, no. Estoy diciendo que yo debo amar a todo el mundo. Estoy diciendo que yo debo marcar la diferencia con los demás. Estoy diciendo que yo debo ser el que me acerque así me rechace. Ese es el cristiano. Ese es el que muestra a Cristo. Ese altanero, ese que es grosero, ese que señala, ese que le habla a la gente de manera brusca, de manera grosera, ese todavía no muestra la imagen de Cristo. Ese no tiene el carácter de Cristo. Ese que se comporta así, hay que decirle lo mismo. No diga que es cristiano. No diga que es cristiano. No se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque es una mala recomendación para el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que los demonios quieren hacer. Eso es lo que ellos querían. Mostrar una afinidad con el Señor Jesucristo. Pero hay otra razón aquí que yo creo, por la que yo creo que el Señor los mandó a callar. ¿Cuál es? Y es que si el Señor vino a morir en una cruz para salvar a los pecadores, y las personas reconocían al Señor como Hijo de Dios, sin entender lo que Él iba a hacer en la cruz para salvar a los pecadores, ese reconocimiento no serviría de nada. La obra de la cruz estaría incompleta. Y la gente iba a querer coronarlo inmediatamente como rey. No podían todavía. Él no quería que se divulgara quién era. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz aún no estaba completa. ¿Por qué? Porque un salvador sin cruz no puede salvar a nadie. Se necesitaba la cruz. Se necesitaba la cruz. Así que ese no era el momento de mostrar, de evidenciar, de que saliera a la luz su verdadera identidad. Su identidad como el Hijo de Dios, su identidad como el Mesías. No era el momento apropiado. Todavía no era. Y ellos tampoco eran los mensajeros apropiados para mostrarlo a Él. No eran los demonios los que lo debían anunciar. Pero entonces volvemos a ver otro cambio y vemos otra escena en este pasaje, en los versículos 13 al 19. Y de nuevo nos encontramos con un cambio y brusco en la escena. Un cambio completamente brusco. ¿Recuerdan lo que vimos en el versículo 6? En el versículo 6 terminamos diciendo que los fariseos se unieron con los herodianos para matar a Jesús. Hicieron un complot. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor Jesucristo sanó a un enfermo el día de reposo. Y a ellos no les importó organizar la manera de matar a Jesús el mismo día de reposo. Luego de ello, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vemos al Señor Jesucristo seguido por millares de personas. Pero ahora en el versículo 13 del capítulo 3, el escenario cambia. De la playa a la montaña. De los muchos a los pocos. De los que van detrás de Jesús únicamente por resolver un problema inmediato, y de aquellos que son llamados por el Señor para seguirle y para servirle. Y señores servidores, ojalá y ustedes atiendan con mucho empeño a lo que sigue. Es de suma importancia, no solamente para los servidores, para toda la iglesia, pero los servidores deberían atender con mayor razón lo que sigue aquí, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hay alguien que cuenta una historia. Me llamó mucho la atención cuando escuché esta historia. La escuché de un pastor. Y él cuenta, hay alguien que cuenta esta historia. Ojo, es una historia imaginaria, no es real, es ficticia, pero que trae grandes enseñanzas tras de sí. Esta es una enseñanza que nos muestra el plan de Dios para la salvación de los pecadores. Cuenta esta historia ficticia que en algún momento, cuando ya el Señor finalizó su obra aquí, llegó al reino de los cielos. Y cuando llegó al cielo, vienen los ángeles y se reúnen con el Señor Jesucristo y le preguntan: Señor, ¿has terminado la obra que fuiste a hacer en la tierra? Y él dice: sí, todo ha sido consumado. Y los ángeles le preguntan: entonces, en todo el mundo y en cada rincón ya se dio a conocer tu nombre y tu grandeza. A lo que el Señor Jesucristo responde: no. Y los ángeles le dicen: bueno, y entonces, ¿cómo piensas terminar el resto de tu misión en la tierra? A lo que el Señor Jesucristo responde de la siguiente manera: dejé a 12 hombres en la tierra, que ellos se van a encargar de difundir mi mensaje, de llevar el mensaje de salvación a otros, que ellos también sucesivamente van a ir llevando el mensaje hasta que llegue a todos los rincones de la tierra. Cuenta esta historia ficticia que los ángeles quedaron estupefactos. Y de repente dicen: Señor, pero ¿y entonces qué pasa si Pedro falla en su tarea? ¿Qué pasa, Señor, si Juan también decide no predicar el Evangelio? Señor, ¿y qué tal si Jacobo tampoco hace la labor que le encomendaste? Entonces, ¿cuál sería tu trabajo allí? ¿Cuál sería tu plan B? A lo que el Señor Jesucristo responde: no hay plan B. Ese es el plan y eso es lo que va a pasar. ¿Usted sabe qué es eso? Esa es la gran comisión que el Señor nos encargó, no a los evangelistas, no a los pastores, no a los predicadores, no, Señor, a todos aquellos que Él llamó para la salvación. No importa si tiene un ministerio en el altar o abajo del altar, todos, cuando hemos sido llamados por el Señor, el ministerio inicial que tenemos, ¿sabe cuál es? Anunciar el Evangelio a los perdidos. ¿Con qué? Primero, con nuestro propio testimonio, con lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hay un montón de personas que vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, cantan, predican, son ujieres, hacen infinidad de cosas en la iglesia y a nadie le comparten del Evangelio. Entonces yo me hago la pregunta: ¿qué están haciendo? Yo respondo: nada. No están cumpliendo con su responsabilidad. Tremendo. Yo le hago una pregunta: ¿usted está cumpliendo con su responsabilidad? ¿Usted está cumpliendo con la labor que el Señor le encomendó? Muchos podrán decir: sí, Señor, yo lo estoy haciendo. La pregunta es: ¿y de qué manera? A mí, de manera personal, me da algo que se llama vergüenza ajena cuando salgo a las calles y veo los llamados evangelistas en los parques y en el metro. ¿Sabe qué hacen? Discutir, contender, señalar y hacer que las personas se vuelvan iracundas porque predican, dice el Evangelio.
Enseguida los azotan con papas, con tomates o los golpean y se van gozosos a su casa diciendo: soy un mártir por la obra de Cristo. No, él no es ningún mártir por la obra de Cristo. Salió golpeado, salió lleno de mugre, de tomates y de todo y de naranjas malas. ¿Sabe por qué? Por inoportuno, por irrespetuoso, por perverso. No por cristiano. Ese no es un cristiano. Ese le da mala fama al cristianismo. Escuche, esta historia que le acabo de decir comunica una gran verdad. Una gran verdad. Esto comunica una verdad extremadamente importante. Escuche, Dios no tiene un plan B para llevar a cabo su obra de evangelismo. No. Dios solo tiene un plan A, y su plan es llevar a cabo esa tarea a través de hombres y mujeres que fallan, a través de hombres y mujeres limitados como usted y como yo, que no somos los más apropiados, pero que Él determinó que lo hiciéramos. Él lo determinó así. Como bien dijo alguien, Dios pudo haber escrito el Evangelio arriba en las nubes para que todo el mundo lo viera y lo leyese. Dios pudo haber separado incluso en medio de este planeta y con su voz tronante predicar el Evangelio para que todos lo escucháramos. Dios pudo haber enviado Biblias desde el cielo para que cayeran a todos y cada uno de los moradores. Pero no lo hizo así. Dios pudo haber mandado a sus ángeles a predicar el Evangelio a los hombres, pero decidió hacerlo por medio de hombres ordinarios, como usted y como yo. En su soberanía colocó el tesoro del Evangelio en manos de seres, de personas ordinarias como usted y como yo, completamente, en vasos de barro, para que la excelencia del Dios poderoso se muestre y no la muestre. Para que la excelencia del Dios vivo y verdadero se dé a conocer y no la muestre. Ese es el plan de Dios. ¿Estás siendo parte del plan de Dios? ¿Estás llevando ese mensaje? ¿Lo estás anunciando siquiera y lo estás haciendo de la manera correcta? ¿O solo vienes a la iglesia? ¿O solo vienes y te sientas? ¿A cuántas personas le estás compartiendo el Evangelio? ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio del lunes a hoy? ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas le has mostrado su misericordia? ¿A cuántas personas le has testificado de lo que Él está haciendo en tu vida? Recuerda, ese es el plan de Dios para la salvación de los perdidos. Si usted solamente viene y se sienta aquí en la iglesia a llenarse y a llenarse y a llenarse y no le dice nada a nadie, usted está viviendo muy mal delante de Dios. No piense que por eso va a ir al cielo. Significa que usted no ha entendido el Evangelio. Significa que usted no ha entendido el propósito de Dios. Significa que usted no ha entendido el plan de Dios para la salvación de los pecadores. Significa que es muy probable que ni siquiera usted sea salvo. Porque el que es salvo, el que ya es salvo, se desvive por enseñarle a los demás quién es Cristo. ¿Se acuerdan del llamamiento de Mateo? Cuando vimos el llamamiento de Mateo, vimos que él encontró el mayor tesoro de su vida, y fue tan grande el tesoro que Mateo encontró en la persona de Jesucristo, que hizo un gran banquete y todos sus amigos pecadores y perversos los invitó a que conocieran el tesoro que él había encontrado, a Cristo. ¿Es verdaderamente Cristo un tesoro en tu vida y lo estás mostrando a otros para que también lo tengan? ¿O solo vienes y te sientas en la iglesia y nada más? ¿Qué estás haciendo? Ese plan de Dios es el que estamos viendo aquí. El Señor está con toda esta multitud, pero ahora
se retira de la playa con un grupo de hombres hacia la montaña. Se aleja de toda la conmoción, se aleja de todo el bullicio, se aleja de todo aquello que había ocasionado su fama. Y en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice que el Señor, al apartarse al monte, dice que pasó toda la noche orando. ¿Para qué? Para lo que él iba a hacer, para tomar una decisión importante, para elegir este grupo de 12. Él se fue a orar, pasó toda la noche para recibir confirmación de parte de Dios antes de seleccionar el grupo de hombres que él iba a preparar para llevar a cabo esa extrema e importante labor: predicar el Evangelio. Mira, hay tantas cosas que sacar y extractar de aquí. Cuando usted tiene que tomar una decisión importante, ¿cuánto tiempo dedica para orar? Para usted cambiar de casa, para usted cambiar de empleo, para usted tomar una decisión importante, ¿cuánto tiempo dedicas en oración? ¿Y cómo sabes cuál es la decisión correcta? ¿Saben? Uno de los problemas más grandes que tienen muchos cristianos en la iglesia de hoy es que no se han dado cuenta para qué son los pastores en la iglesia. Usted tiene una decisión importante que tomar. Sí, muy bien. Usted debe orar el tiempo que sea necesario. Eso es lo que significa el pasaje. El tiempo que sea necesario debe orar. Ahora, ¿cómo usted recibe la confirmación? Lamentablemente hay muchos cristianos hoy que quieren tomar una decisión importante y oran, y lo primero que se le viene a la cabeza dicen: Señor, gracias, ya sé qué es lo que voy a hacer. No, él no le dijo nada, usted lo decidió. Por eso le digo, ¿cuántos cristianos no han entendido para qué es un pastor en una iglesia? Usted tiene una decisión importante que tomar. Sí, ore, clame, busque la presencia de Dios, busque el rostro del Señor. Y cuando ya usted tenga una idea de la decisión que va a tomar, ¿cómo usted pretende recibir la confirmación? Pues para eso está el pastor de la iglesia. Usted viene, se acerca al pastor, se sienta, conversa con él, y antes de hacerlo habla con el Señor y le dice: Señor, él no sabe nada, tú sí sabes, dame la confirmación por medio del pastor. Y el Señor lo hace. Pero ¿cuántos de ustedes toman decisiones a la ligera? Cambian de empleo como cambiando de camisa, cambian de casa de la manera más tranquila, no les importa ni siquiera qué va a afectar, o el cambio de empleo, el cambio de casa, dónde vas a estudiar, qué vas a estudiar, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro. No oran, no hacen, se creen autosuficientes. Yo le hago una pregunta: ¿acaso necesitaba más el Señor la oración que nosotros? ¿Quién necesitaba más la oración? ¿O el Señor Jesucristo o nosotros? Y entonces, ¿por qué no oramos? Y entonces, ¿por qué tomamos decisiones a la ligera? ¿Cuántas personas cristianas depositan su fe y confianza en gente que no es cristiana y que no conoce las Escrituras para que los guíe, para que los direccione y para que les ayude a tomar decisiones? ¡Qué aberración! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? No estamos entendiendo lo que la vida cristiana es. No estamos entendiendo los propósitos del Señor. Tremendo. Ahora, pensemos en esto. En un ministerio tan absorbente como el Señor, con mucha presión alrededor, con muchas necesidades que satisfacer, el Señor sabía que tenía que apartarse a orar. Esto sí que me da dolor a mí. ¿Se escuchó bien? ¿Usted cree? ¿Quién tenía más ocupaciones, nosotros o el Señor cuando estaba en su ministerio? Él trabajaba completamente. Él dedicaba todo el día, desde la mañana hasta la noche, atendiendo uno por uno a cada una de estas personas que venían. Escuche, él no los finaba en montones de a 20, decía: de a 20 por favor, sanos todos, listo, me voy.
No, él no hacía eso. Él dedicaba tiempo especial a cada una de las personas, cada enfermo, cada necesitado. Él lo atendía de manera personal. Yo no sé usted, pero ¿cuántos de ustedes no han caído en la tentación, o incluso lo hacen? Yo me he visto en la tentación de levantarme en la mañana y pensar todas las ocupaciones que tengo en el día. Tengo el trabajo, tengo la iglesia, tengo que estudiar, hay que salir, hay que visitar, hay que hacer tantas cosas en el ministerio, allá en la iglesia. Y al levantarme me he visto en la tentación de hacer un devocional flash y una oración más flash que el devocional. Y salir a la, como decimos, no, y salir al ruedo. Y salir a hacer las cosas. ¿Cuántos llegan a su casa cansados? Ay, no, vamos a orar. ¿Y sabe qué hacen muchos? Llegan a orar muy cómodamente, se cambian de ropa, algunos hasta se dan un baño y luego se acomodan en su cama, una muy buena almohada, la cobija y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Toda la noche oran, porque cada vez que medio se mueven, gracias Señor por aquello, por lo otro. Y otra vez toda la noche la pasan orando y no oraron nada, porque no saben lo que es oración. ¿Cuántas personas en la mañana despiertan, abren los ojos y lo primero que miran es el reloj, y salen a las carreras, van al baño, se visten de afán y Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, y van en la puerta diciendo amén? No saben qué es comunión con Dios, no saben qué es oración, no saben qué es acercarse a Dios, no tienen la más mínima idea ni siquiera quién es Dios y el poder que hay en la oración. Dios mío, hay tantas cosas que hablar aquí. Me gustaría hablar tanto de eso. Tenemos tantos afanes, nuestras carreras nos conducen a vivir una vida cristiana, y perdónenme lo que le voy a decir, tan mediocre, que no tomamos el tiempo necesario para comunicarnos con Él. Cuando usted no ora en las noches, le está diciendo a Dios de manera directa: no me interesa hablar con usted hoy ni darle gracias por todo lo que recibí, y se va a dormir. Y en la mañana, cuando usted se levanta tan afanado, entonces usted le dice al Señor de la misma manera directa: Señor, voy sin tu presencia y sin contar contigo, si quiere ayúdeme, y si no, yo creo que muchos piensan en su corazón: la obligación suya es ayudarme, nos vemos después cuando tenga tiempo. Ese es el cristiano de hoy, no sabe qué es orar. El cristiano de hoy vive tan afanado que uno termina el servicio y dice: Padre, en el nombre de Jesús, y cuando uno dice amén, el salón está vacío. Sí, porque cuando uno termina el mensaje y uno dice vamos a orar, muchos se levantan y mientras que uno está orando no oran, porque tienen más tiempo guardando la Biblia y recogiendo las cosas, y cuando uno por fin dice amén, todos están ahí atrás. Y entonces, ¿cuál fue la oración? Y entonces, ¿qué fue lo que atendimos del mensaje? Mucho afán. Tiene toda la razón. Mucho afán y nada de Dios. No sabemos qué es comunión. Pero gloria a Dios, soy cristiano y voy para el cielo. ¿En serio? Vamos a ir a la presencia del Señor por nuestra comunión con Él, por nuestro acercamiento a Él. Y todo aquel que no sabe y ni practica lo que la oración es, no sé qué. ¿Cuál es la visión que tiene? Hermano, ¿usted cuánto tiempo está dedicando a la oración diariamente? Media hora. ¿En serio? ¿Y usted media hora le dice al Señor tantas cosas que necesitamos? Media hora. Yo en media hora a duras penas lo saludo. Sí, yo me sorprendo. A pesar de mi trabajo, el Señor me ha dado por su gracia la oportunidad de dedicarle más o menos entre 4, 5, 6 horas diarias al estudio y a la oración. Y me siento triste y agobiado porque no tengo más tiempo. Quisiera poder dedicarle más. Yo me siento a estudiar la palabra. Dios mío bendito.
Miro el reloj, 1 de la mañana. Sí, 2, Dios mío, y entonces ¿cómo paro? No quisiera moverme de allí. ¿Y cuántos solo abren la Biblia y empiezan a leer y se quedan dormidos con la Biblia? El mismo, al otro día despiertan con las letras en la frente. ¿Por qué? Porque no hemos entendido tantas cosas. Porque no tenemos dedicación para el Señor. Porque nuestra vida cristiana es una vida cristiana superficial, religiosa, y no una vida cristiana, no un estilo de vida, no una vida que muestra que verdaderamente me importa el que me salvó. No, solo venimos a la iglesia y gloria a Dios. Me mato trabajando como un loco, trabajo como negro para que me paguen como blanco. Me mato y me mato y me mato, y al final ¿qué veo? No veo. Porque lo más probable es que ni el reino de los cielos lo logre ver si sigue a ese paso. Nos importa tanto la economía, nos importa tanto lo material. Vaya, impactante. El Señor tenía mucho trabajo que hacer, y a pesar de todo eso, para Él lo más importante era venir al Padre. ¿Para qué? Para que Él le ayudara a hacer todo eso importante que tenía que hacer. A veces de pronto usted no piensa, ni planifica, ni canaliza esta idea. Entre más cosas tenga usted para hacer, más tiempo debe dedicarle al Señor para que Él le ayude a hacer todo lo que usted tiene que hacer. Pero todos los cristianos, mayormente, de una manera general, ¿qué es lo que hacen? Como tienen tanto que hacer, las cosas del Señor son las que tienen que esperar siempre, cuando Él es el que nos va a ayudar para poder hacer todas las cosas de manera correcta y efectiva. No pensamos en eso. ¿Usted por qué cree que el Señor dice que apartados de Él qué cosa? Y entonces, ¿por qué no lo practicamos? No podemos hacer las cosas sin oración. Para el Señor no era una pérdida de tiempo. Para muchos cristianos la oración está en una lista. Me levanto en la mañana, primero, oración. No, eso no puede estar como una lista. Eso debe ser una necesidad. Tiene que haber una dependencia, tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo apasionado de pasar tiempo con el que me ama. Si supuestamente digo que lo amo. Y nos subimos a los altares y desde la silla cantamos: Cristo, yo te amo, pero no oro. Para amor. De razón, cada día le doy más la razón. Mahatma Gandhi decía: los cristianos no dicen mentiras, pero cantan mentiras. ¿Qué hace usted? ¿Las dice o las canta? Nos tenemos que cuestionar. Para el Señor la oración no era una pérdida de tiempo. No. La oración no era un simple itinerario que le traía una carga. Ay, tengo que orar. No. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo más esencial y lo que más necesitaba Él era la ayuda de su Padre. Era poder depender completamente de Él para hacer su obra. Luego de que el Señor pasó la noche orando, entonces Marcos nos dice que el Señor llamó así a los que Él quiso y los estableció como un grupo muy particular. Versículo 13 lo dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esa palabra que vemos allí, llamó, lo que está haciendo notar es que es un llamado continuo. Como quien dice, es un llamado con autoridad. Vengan acá. Es un llamado de venir a Él y permanecer con Él. Y luego dice: y estableció. Y esta palabrita, estableció, tiene un significado bien importante. Porque ¿qué es lo que significa? Significa que Él ordenó a alguien en una posición en la cual iba a ser oficialmente reconocido. Él los ordenó para una labor específica, para que tuvieran una posición oficial.
Así que estos 12 hombres fueron llamados y ordenados por el Señor para una tarea muy particular: formar con ellos el núcleo de lo que iba a ser el nuevo pueblo de Dios. ¿Dónde nació el nuevo pueblo de Dios? Con estos 12 hombres. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué el Señor llamó a 12? ¿Por qué no llamó a 14 o a 15? ¿Por qué no llamó a 9? ¿O a 11? ¿Por qué el Señor Jesucristo aquí toma la decisión de llamar a 12? Pues resulta que lo hizo para formar un nuevo pueblo, bajo el nuevo pacto que venía a él a hacer. El nuevo pacto. ¿Qué iba a hacer el Señor? Un nuevo Israel. Llamó a 12, así como los 12 de las 12 tribus de Israel, para formar un nuevo Israel, o sea, la iglesia. ¿Fundamentada en qué? En el fundamento primordial, los apóstoles. Por eso son 12. Y miren lo particular. ¿Dónde llamó el Señor a conformar su pueblo? En el monte Sinaí. ¿Dónde el Señor se fue a elegir a los 12? En un monte. ¿Se da cuenta? El Señor llamó a 12 para formar su nuevo pueblo. Completamente. ¿En qué se iban a cimentar? En el poder de su sangre. Por eso Él los llevó al monte, así mismo como el Señor llamó al pueblo a que estuviera en el monte. Estos hombres, ¿qué fue lo que hicieron? Colocaron el fundamento de la iglesia, como dice Pablo en Efesios 20, del 20 al 22. Ellos fueron los que lo hicieron. Y en ese sentido, mis hermanos, hoy no hay apóstoles. ¿Cuánta gente hoy se quiere? Oiga, hoy hay un montón de gente que no se conforman con que les digan pastores, ministros, reverendos, apóstoles y no sé qué otra cosa más sigan a inventar. Apóstoles. ¿Usted cree que hay apóstoles hoy en día? Sí, están aquí. Están en la Biblia. ¿Quién fueron los apóstoles? Los que colocaron el fundamento para la iglesia. Mira una pregunta: ¿cuántas veces se coloca el fundamento en una edificación? Una vez. Ya, ellos fueron los apóstoles, punto. ¿Que en la iglesia debe haber el ministerio apostólico? Claro. ¿Cuál es el ministerio apostólico? Que nosotros nos basemos en las enseñanzas de los apóstoles y que hagamos exactamente lo que ellos hicieron: predicar el evangelio y ser discípulos de Jesucristo. Pero hoy hay muchos que quieren que los llamen apóstoles solo porque quieren tener un título. Completamente. Y esos que se llaman apóstoles, reverendos y superreverendos, lo único que están haciendo es distorsionar la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento, distorsionar las enseñanzas del Evangelio. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica y evangélica. ¿Por qué? Porque estamos constituidos bajo las enseñanzas, bajo los fundamentos de los apóstoles, que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento, completamente. Y somos evangélicos porque estamos guiados por el Evangelio de Jesucristo. Eso somos. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor le dio autoridad para hacer muchas de las cosas que Él hacía, completamente. Pero antes de comenzar a hacer todas estas cosas, dice que ellos tenían que estar con Él, tenían que pasar un periodo de tiempo con Él hasta el final de su ministerio. En el versículo 14 dice: y estableció 12 para que estuviesen con Él para enviarlos a predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Hola. Miren el orden, las responsabilidades que les asignó. Aquí no, bueno, entonces sí. Miren las responsabilidades que les asignó. ¿Cuál era la prioridad? ¿Qué era lo primordial?
Dice, la prioridad era estar con el Señor y luego de manera secundaria la predicación del Evangelio. ¿Por qué la prioridad era estar con el Señor? ¿Qué quería el Señor? El Señor quería que estos hombres estuvieran con Él. ¿Para qué? Escuchen, servidores de esta iglesia, y escuchen todos ustedes, Iglesia Cristo Rompe las Cadenas. ¿Para qué nos llamó Él? Para que obtuviéramos su carácter y para que tuviéramos una visión verdadera sobre el ministerio. Completamente. A los que llamó. Ese es el verdadero discipulado. Lucas capítulo 6, 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ay, por Dios, y eso sí que lo necesitamos hoy. ¿Cuál era la meta del Señor con estos hombres? No era solamente impartirles una información, era hacer con ellos una formación. Él no quería llenarlos de información, Él quería formarlos a cada uno conforme a su carácter, y eso quiere hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Él nos quiere formar conforme a su carácter. Ahora notemos el contraste entre la multitud y los apóstoles. La multitud no estaba interesada en Cristo. No, la multitud estaba interesada en lo que pudieran recibir de Él. La multitud no estaba copiando el carácter del Señor. No estaban siguiendo al Señor, no lo seguían por lo que Él era, lo seguían por lo que recibían de Él. No estaban viendo a Cristo, sino lo que recibían de Él. La multitud no quería a Cristo, la multitud estaba usando a Cristo. Lo querían usar para su beneficio. Y de esta multitud escogió a 12, con un propósito muy diferente. ¿Qué quería Cristo? Escuche lo que Él quiere de usted y de mí. Que pensemos como Él, que hablemos como Él, que vivamos como Él, que nos comportemos como Él, que prediquemos como Él, que nosotros seamos una copia viva de Jesucristo. Eso quiere con usted, eso es lo que Él quiere hacer, una transformación tal que usted sea, como dice el apóstol Pablo, un imitador de Jesucristo. Si no estás imitando a Cristo, si no estás tomando su carácter, si no estás actuando como Él, entonces déjame decirle con mucho dolor, no eres ningún cristiano. No lo eres. Solo eres un religioso que viene a la iglesia y hace actividades en la iglesia. No eres ningún cristiano. Y Él nos llamó a ser cristianos. ¿De qué sirve un pastor predicando y que no muestre el carácter de Cristo? ¿De qué sirve un predicador? ¿De qué sirve alguien que toque y cante en la alabanza? ¿De qué sirve alguien que se para en la puerta y hace un aseo? ¿De qué sirve que usted venga y se siente en una silla y no esté mostrando el carácter de Cristo, sino que usted se esté mostrando a usted mismo tal y como usted siempre ha sido? ¿Para qué? No, venimos a Cristo para ser transformados por Cristo, para ser como su imagen, para ser su imagen, para ser los embajadores, para mostrarlo, para reflejar su gloria. Para eso hemos sido llamados, no para tocar una alabanza, no para limpiar una silla, no para manejar un sonido, no para asistir a un servicio, no para decirle mal dicho a alguien afuera: Cristo te ama. Mucha gente piensa que evangelizar es salir con un tratado en la mano y decirle a la gente: Cristo te ama. Eso no es evangelizar, eso es entregar un tratado. Eso hace parte de evangelizar. Evangelizar es que usted salga, que usted ore, que usted ayune, que usted clame a Dios, que usted salga a la calle, que usted vaya y el Señor coloque gracia y usted con las personas que le entregue un tratado pueda entablar una conversación de 5 minutos en los cuales usted le muestre todo el plan de salvación y se vaya y deje las semillas sembradas allí. No entregar un tratado y irse: Cristo te ama. No hizo nada, solo le entregó el tratado, pero Dios en su gracia soberana hace algo con el tratado de la persona. Porque Él es bueno. Y no me malinterprete. No vaya luego a salir de aquí a decir:
Ay, no, él le dijo en la iglesia que no podemos entregar tratados. Yo no he dicho eso. Tenga mucho cuidado. Estoy diciendo, entregar solamente un tratado no es evangelizar. Eso no es evangelismo. Eso no es evangelismo. Eso se llama entregar un tratado. Y al entregar un tratado, bueno, Dios puede llamar la atención de alguien y llevarlo a la iglesia y hacer muchas cosas, pero no es evangelizar, entienda. Le quiero decir, ¿es bueno entregar un tratado? Sí, pero no se llama evangelizar. Eso se llama entregar un tratado y punto. Tremendo. Él quiere que usted y yo seamos como Cristo, que vivamos como Él. Yo le hago una pregunta: ¿estás mostrando la imagen de Cristo? ¿Hablas como Él? ¿Las personas que te ven como un modelo a seguir? ¿Tu prioridad es Cristo? La multitud, ¿cuál era la prioridad de ellos? Todo lo material, todo lo físico. ¿Cuál es tu prioridad? Por eso estamos hablando, ¿qué quieres de Jesús? ¿Qué buscas de Él? ¿Qué estás buscando? ¿Que te dé el esposo y la esposa correcta? ¿Qué estás buscando? ¿Que el Señor te dé un empleo muy bueno y tengas una prosperidad económica? ¿Qué estás buscando? ¿Aprobar todos tus estudios y ser un profesional? ¿Qué estás buscando? ¿Venir a la iglesia, montarte en un altar y que la iglesia te reconozca y luego querer formar un grupo y ser famoso? ¿Qué estás buscando? ¿Quién es tu prioridad? ¿Cristo o tu ministerio? ¿Cristo o tu esposo o tu esposa? ¿Quién es tu prioridad? ¿Cristo, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá? ¿Quién es tu prioridad? En tu corazón, ¿quién reina? ¿Cristo o todo lo demás? ¿En qué lugar está Cristo en tu corazón? ¿Está en primer lugar? ¿En qué lugar tienes a Cristo? Yo le hago una pregunta. ¿Qué pensaría usted si hoy en día del servicio llegan las 7, 7:15, 7:30, 7:40 y es la hora de pasar al predicador y yo no he llegado? Y no llegué. ¿Qué piensa usted de mí? Y yo no llamé ni avisé ni dije nada. ¿Qué piensa usted que yo soy qué? Escuche, dígalo tranquilamente, un irresponsable. Escuche, la misma responsabilidad que yo tengo, la misma responsabilidad que el pastor o cualquier predicador tiene de pararse aquí a predicar, la misma tiene usted de venir a la iglesia. ¿Y usted le avisa al pastor cuando no va a venir? ¿Usted como oveja le avisa al pastor que no va a venir? Usted simplemente no viene porque me ha entendido que la misma responsabilidad que tiene el que se para a predicar, la tiene usted para venir a la iglesia a escuchar. Pero usted siempre saca una excusa. Pero usted piensa que Dios se la aceptó. Hay que mirar cuáles excusas acepta y cuáles no. Ahora, ¿cómo es posible que yo como miembro de una iglesia simplemente no vengo y no digo nada? ¿Mi prioridad es Cristo allí? No. La prioridad soy yo mismo. O aquello por lo cual yo no vine. Se convierte en un simple irresponsable que no sabe quién es Cristo. Ay, hermano, ¿usted qué está diciendo? La verdad. ¿Por qué la verdad? Porque es que usted y yo tenemos que cambiar el estilo de cristianismo que estamos manejando. ¿Cuánta gente en las iglesias quiere imitar a todo el mundo? Yo quiero imitar a tal cantante, a tal baterista, a tal pianista, a tal guitarrista, a tal... ¿Y por qué no quieren imitar a Cristo? Aquí cualquier excusa colocamos para venir a un servicio. Cualquier excusa colocamos para ir a evangelizar. Cualquier excusa colocamos para venir a un estudio. Cualquier excusa colocamos para hacer la obra de Dios. Escuche, ¿por qué no mira a los hermanos que están en el África, que están en esos países donde son perseguidos, que no tienen ninguna excusa y predican el evangelio, así los quemen vivos y no niegan la fe? Y a usted, la más mínima cosita, ya usted no quiere venir a la iglesia. La más insignificante situación, ay, ¿quién va a ir? Ay, ¿quién va a orar? No, yo no como va a estudiar la Biblia. Mi esposo no me habla, el perro ya no me saluda, los hijos tampoco. Y a usted lo desanima cualquier cosa, cualquier insignificancia. ¿Es Cristo el centro de su corazón? No, no y no. No.
¿Qué quiere Cristo? Que usted y yo lo imitemos. Completamente. Y con esto termino preguntándole lo siguiente. Y ojalá no empiece a guardar nada hasta que no termine. Para que atienda lo que le voy a preguntar. ¿En qué grupo está usted? ¿En los fariseos o en los herodianos que quieren matar a Jesús? Ay, no, yo no. ¿En qué grupo está usted? ¿En la multitud que sigue a Jesús por motivos equivocados, erróneos? ¿O está usted en el grupo de los que lo siguen con fervor y lo aman apasionadamente? Ojo, ahí hay que reflexionar y mirar mi estilo de vida. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo para poder llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Sabe qué quiero hacer? Retarlo a que hoy usted se vaya a su casa y reflexione y piense, ¿en qué grupo estoy, Señor? No lo diga aquí. Evalúe su vida a la luz de la Escritura. No evalúe su vida a la luz de lo que dice su novio, su novia, su esposo, su esposa, sus hijos. Evalúe lo que diga Dios en la Biblia. ¿Les doy una clave? Estudie toda la primera carta de Juan, los 5 capítulos, y ahí usted se va a dar cuenta si usted es o no es, y de qué grupo usted es. ¿Sabe? Para mí, esto que yo les estoy diciendo es una gran bendición, porque Dios lo que quiere es que ustedes abran los ojos. Dios está trayendo esto para bendecirlo a usted. Yo sé que hay algunos que se van a ir enojados. Ese es su problema. Sí, en serio. Ese es su problema, si se enoja o no. Una persona, cuando yo fui a predicar la primera vez en este lugar, me dijo estas palabras: hermano, espero que usted traiga predicación dura. Aquí estamos enseñados a palabra dura. Ya no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente en la soberanía de Dios, cada que Él venía, yo predicaba y se paraba de aquí diciendo, a toda hora me las echas a mí, y no volvió a la iglesia. Hasta hoy no está en la iglesia. Pero Él quería predicación, palabra dura. No sé cuál era la palabra dura que había recibido entonces. Si usted se indispone, es su problema, porque el Señor hoy lo que quiere es que usted abra los ojos y que usted se convierta en un cristiano genuino y verdadero, si no lo es. Que usted atienda la palabra de Dios, que usted viva como Cristo, que usted piense como Cristo, que usted hable como Cristo, que usted se comporte como Cristo, para que cuando Cristo venga o cuando la muerte lo visite, vaya a la presencia de Él. Yo prefiero hablar así y que usted se salve, y que si se enoja conmigo, el Señor se encargue de usted, y no que usted se vaya a los infiernos por no predicarle la verdad de Dios. Oremos y que el Señor nos ayude. Puede ser fuerte, pero es verdad. Y si usted atiende con toda humildad y en el Espíritu, usted va a ser grandemente bendecido, porque se va a poner en pie de lucha a querer agradar a aquel que lo llamó, para que usted sea un verdadero siervo de Jesucristo. Amado Dios, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza hoy, Señor. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Puede sonar fuerte, puede sonar dura, Señor, pero es para nuestro beneficio y crecimiento. Señor, tú conoces que la primera persona que fue afectada y traspasada por tu palabra fui yo mismo. Padre, por favor, ayúdanos a entenderla, a ponerla en práctica, a vivir para tu gloria, a experimentar un evangelio vivo y verdadero y genuino, a que tú seas el centro de nuestra vida, que dejemos de lado cualquier otro amor, que tú seas nuestro primer amor, y que hagamos todas las cosas siempre dependientes de ti. Ayúdanos a ser una muestra, un reflejo de tu gloria, que te mostremos a ti, que te reflejemos, Señor. Transfórmanos, Señor. Renuévanos, Señor. Y ayúdanos a avanzar conforme al propósito que tú nos has llamado, para poder hacer la obra que tú nos encomendaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te ruego, Padre,
Mira a cada uno de aquellos que pueden disponerse por este mensaje. Mira a cada uno de aquellos que incluso estén en este momento disgustados y en desacuerdo, para que tú los convenzas por medio de tu Espíritu Santo de que tu palabra es para crecimiento, edificación, formación y aún de consuelo. Porque cuánto mayor consuelo hay el ver que tú nos exhortas con la motivación de que no nos perdamos en el abismo, sino que vayamos a tu gloria, a tu presencia en la eternidad. Que todos podamos comprender que tu palabra expuesta hoy es solo para bendición nuestra, para conducirnos por el camino correcto que lleva a la salvación, a la eternidad con el Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Salimos de este lugar. Te rogamos, Señor, que nos lleves en bendición, que nos libres de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, que nos guardes, Dios mío, de toda acechanza del maligno, y que, Padre Santo, podamos ser instrumentos de bendición para otros, anunciándoles el verdadero evangelio de Jesucristo, con ese plan de salvación glorioso que tú tienes para la salvación de los pecadores condenados y perdidos, que pueden encontrar salvación solo en Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, dándote toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde, sigan en